Vamos a hablar del cráneo. Vamos a empezar hablando de sus generalidades. El cráneo va a ser una estructura ósea. Básicamente es una caja ósea dentro de la cual se van a encontrar muchas otras estructuras y muchos órganos relacionados, todos ellos muy importantes. Entonces vamos a hablar de cuáles son sus funciones. La principal función es ser el esqueleto de la cabeza, es decir, ser la estructura que sostiene a todas las demás estructuras que se encuentran dentro de la región cefálica o región de la cabeza. Se va a encontrar con una función de protección, guardando a través de todo esto de aquí que se conoce como bóveda craneal a lo que sería el encéfalo. También va a servir para dar espacios o cavidades para diferentes regiones de los órganos de los sentidos. Tenemos aquí, por ejemplo, la cavidad orbitaria para lo que sería el globo ocular y todas las funciones y estructuras relacionadas con la función de la vista. Esta región que sería la cavidad nasal para todo lo que serían las funciones relacionadas con el sentido de la olfacción. Y además va a servir de apertura para lo que sería la vía aérea superior, es decir, la porción del aparato respiratorio encargado de llevar el aire desde el exterior hacia los pulmones. Vamos a tener otra cavidad que va a ser básicamente la cavidad oral, donde se va a encontrar el sentido del gusto. Va a alojar además a nivel de las regiones laterales, en este caso un poco más profundas dentro de este hueso que es el temporal, a lo que serían todos los órganos y estructuras relacionadas con la audición y también con el equilibrio. Además de todo esto, va a servir de un sitio de inserción para los músculos de la expresión facial. Y por último, al estar compuesto, como otras partes del cuerpo, por una capa externa y una capa interna de hueso compacto o de tejido óseo compacto, y entre ambas el hueso esponjoso también es un sitio en el cual se va a dar la hematopoiesis, es decir, la formación de células sanguíneas. Eso lo podemos ver en un corte como en el que estamos viendo aquí, donde podríamos ver que en determinadas regiones la estructura va a ser más o menos la misma que en otras regiones del cuerpo. Vamos a tener una capa de tejido óseo externa denominada teca externa, una capa de tejido óseo compacto interna, que sería la teca interna, y entre ambos una zona de tejido esponjoso, que en el cráneo se denomina diploe. Por tanto, tiene esas funciones principales: servir de sostén, dar estructura a lo que sería la cabeza, servir de inserciones musculares, proteger el encéfalo, dar espacios que se conocen como cavidades para los diferentes órganos de los sentidos, y por último, participar en la hematopoiesis, especialmente la parte del neurocráneo. Esta caja ósea va, como hemos dicho, a encontrarse alojando lo que sería el encéfalo, y por tanto se dice que tiene una capacidad que va entre 1400 y 1500 cc. ¿De qué va a depender esa diferencia? Del sexo de la persona, del tamaño de la persona. Va a ser mayor cuanto la persona sea más grande, y también va a ser mayor en lo que serían los varones comparado con las mujeres. Esto repercute en la inteligencia. Normalmente no. La inteligencia va a depender de el tipo de interconexiones neuronales y de qué tan eficientemente funcionen las vías y conexiones que se han formado al interior de lo que sería el encéfalo, más que de cuántas neuronas existan en ese encéfalo, o de cuál sea el volumen total que ocupe el encéfalo dentro de lo que sería la cavidad craneal. Bien, pasamos ahora a hablar de cómo está dividido. Para su estudio lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a tener el neurocráneo, que va a ser todo lo que está relacionado con el encéfalo, y el viscerocráneo, que va a ser el esqueleto de la cara. Entonces, podríamos dividirlos más o menos como neurocráneo, todo lo que se encuentra recubriendo el encéfalo, tanto en la parte superior, donde se denomina calota craneana, como en la parte inferior, que corresponde a lo que sería la base del cráneo, y todo lo que quede por delante e inferior a esto va a ser el viscerocráneo. Bien, cuando hablamos de cómo está compuesto, vamos a decir que está compuesto por un montón de huesos que están articulados unos con otros a través de unas suturas fibrosas, que en este caso van a tener un material óseo entre ellas y por tanto se denominan suturas.
Entonces, si nosotros desarticularíamos este cráneo, veremos que hay varios huesos que lo componen, pero para su estudio los vamos a organizar en dos grupos. Vamos a organizar los que corresponden al neurocráneo, que son 8, y los que corresponden al viscerocráneo, que son 15. Los del neurocráneo, de los que vamos a hablar primero, vamos a tener 4 pares y 4 impares. Los impares se van a encontrar siempre en la línea media y siempre van a ser simétricos. Esos impares van a ser el frontal, que lo estamos viendo en color rojo, hacia atrás el occipital, pues vamos a ver enseguida. Bien, aquí lo vemos en la región posterior e inferior del cráneo, este occipital. Y dos huesos también individuales que son más difíciles de ver, que serían el etmoides y el esfenoides. Al esfenoides lo vamos a ver en parte aquí a través de lo que son sus alas mayores, pero la mayor parte del esfenoides no es visible desde la visión externa en la que estamos viendo ahora, sino que tendríamos que verlo a través de un corte. Por tanto, vamos a utilizar una visión, en este caso superior. Hemos retirado todo lo que era la parte superior de la bóveda craneal y vamos a ver el esfenoides que está aquí al centro. El otro hueso impar del que estábamos hablando es el etmoides, que se encuentra aquí adelante. Bien, el etmoides sería este hueso que está aquí. Y aparece aquí en un color morado, en medio de lo que sería todo lo que sería el color rojo que corresponde a lo que sería el frontal. Por tanto, los dos impares serían este frontal, que es muy visible desde la parte externa, el occipital, que se encuentra atrás, posterior e inferior, que también es muy visible en la porción externa, y dos huesos que prácticamente no se puede ver desde la parte externa, sino que se los ve mucho más en la zona central de la base del cráneo, el etmoides y el esfenoides. Esos son los cuatro huesos impares. Los huesos pares, en cambio, van a ser todos visibles desde la superficie externa y los vamos a encontrar a cada lado de la línea media y van a ser los parietales y los temporales. Así se componen los 8 huesos que van a estructurar o van a formar lo que sería el neurocráneo. Dentro de lo que sería el viscerocráneo, que lo vamos a estudiar más adelante, vamos a ver que está compuesto por 15 huesos. De estos 15 huesos, en el caso del viscerocráneo, 3 son impares y hay 12 que son pares, es decir, va a haber 6 pares de huesos, localizados uno a cada lado de la línea media. Empezamos por los impares. Dentro de lo que serían los impares, vamos a tener dos relacionados con lo que sería el tabique nasal, que los tendríamos que ver aquí dentro. Entonces, para ver estos huesos impares que están en la línea media, al interior de lo que sería la cavidad nasal, se han tenido que retirar el maxilar derecho, que hemos retirado a este lado, como se puede ver. Hemos retirado también el hueso propio de la nariz del lado derecho, hueso nasal, y el lagrimal derecho, para poder ver esos huesos que están apareciendo ahí en color morado, que sería el etmoides, y la parte inferior, que estamos viendo un hueso más oscuro, de forma más o menos triangular, que sería el vómer. Y en la parte más inferior tenemos a la mandíbula. Por tanto, estos son los 3 huesos impares, que también cumplen la misma regla que cumplían los impares del neurocráneo. Se encuentran en la línea media y suelen ser simétricos, es decir, suelen ser iguales a ambos lados de la línea media. Dos, como hemos visto, están relacionados con lo que sería el tabique nasal y uno va a estar relacionado con lo que sería la masticación, que sería la mandíbula. Los huesos pares que vamos a ver entonces serían los huesos lagrimales. Vamos a volver a poner los huesos en su lugar y vamos a hablar entonces de lo que serían los huesos pares del viscerocráneo. El primero de estos pares serían los huesos nasales o huesos propios de la nariz. A los lados vamos a tener unos huesos pequeños que aparecen en color azul, que serían los huesos lagrimales. Sería el segundo par. El tercer par van a ser estos huesos cigomáticos que forman la parte más lateral e inferior de la órbita. Están en verde. Y en verde más claro vamos a tener otro par de huesos que serían los maxilares superiores, actualmente solo conocidos como maxilares.
que serían el maxilar izquierdo y maxilar derecho. Los otros dos pares de huesos que nos faltarían serían los cornetes nasales internos o conchas nasales inferiores, que están aquí, cornete nasal inferior o concha nasal inferior, que se ven dentro de lo que sería la cavidad nasal, y los huesos palatinos, para los cuales hay que verlos en la parte inferior. Se van a encontrar formando lo que sería la parte más posterior del paladar duro. En este caso estamos viendo detrás de lo que serían las apófisis palatinas de los maxilares. Entonces, como hemos visto, hay 6 pares de huesos pares y 3 huesos que son impares. En total son 15. Hay un solo hueso que corresponde tanto a neurocráneo como a viscerocráneo, que sería el hueso etmoides, que es el que hemos visto en color morado. Lo hemos visto en base de cráneo, justo en la escotadura etmoidal, que está al centro de lo que sería el frontal, y también lo hemos visto al retirar esta parte que sería el maxilar derecho, ahí formado lo que es el tabique nasal. Bien, antes de hablar más a detalle de lo que serían cada una de las visiones, vamos a manifestar que cuando estamos estudiando el cráneo, siempre hablamos de dos caras en cualquiera de los huesos, en cualquiera de las estructuras óseas que lo conforman. Vamos a tener la cara exocraneal, es decir, la que se puede ver desde afuera, la que va a estar en contacto bien sea con estructuras de la cara como músculos, tejido celular subcutáneo o piel, o bien con lo que sería el cuero cabelludo, es decir, todo lo que podamos ver desde afuera sin hacer el corte del cráneo va a ser su cara exocraneal. Y vamos a tener otra cara, que es la cara endocraneal, que se va a ver solamente cuando nosotros hagamos un corte, es decir, toda la que va a estar en este caso en contacto con lo que sería el encéfalo. Además de todo esto, vamos a hablar de lo que serían los puntos craneométricos. Vamos a empezar por el punto craneométrico más inferior, que se encuentra aquí abajo en lo que sería la unión de ambas mitades de lo que sería la mandíbula, también conocido como maxilar inferior, que va a corresponder a lo que sería el egnation. Se va a encontrar a este nivel. Un poco más superior vamos a encontrar lo que se conoce como el punto B. Es de menor importancia y mucho menos preguntado. Quedaría justo inferior a ambos incisivos inferiores. En la parte superior vamos a tener un punto craneométrico que sí es más importante, que sería el prostion. Se va a encontrar justo donde se unan las bases de ambos incisivos superiores. Más hacia arriba vamos a tener esto de aquí, que es la espina nasal, que puede configurar un punto craneométrico poco preguntado, que sería el punto espinal. Recibe ese nombre por las estructuras que lo conforman, que serían las espinas nasales. Más arriba vamos a tener un punto craneométrico también no tan preguntado, que sería el rhinium. Corresponde a lo que sería la parte inferior de esta sutura, que es la sutura internasal de ambos huesos propios de la nariz. Aquí arriba sí tendríamos el tercer punto craneométrico importante. Habíamos hablado del primero, que era el egnation, y el segundo, que era el prostion. Aquí tendríamos el tercero, que se conoce como nasion. Va a ser donde ambos huesos propios de la nariz, a través de su sutura internasal, se unan con lo que sería el borde nasal del frontal. Más por arriba vamos a tener el cuarto punto craneométrico importante, que se conoce como glabela. Correspondería a lo que sería la eminencia frontal media. Si seguimos subiendo, vamos a tener un punto donde se crucen lo que serían la sutura coronaria y la sutura sagital, que une ambos parietales. Este punto de aquí se va a denominar bregma y correspondería a lo que sería la fontanela bregmática del recién nacido, que es la fontanela más grande que tienen los recién nacidos. Un poco más por atrás vamos a encontrar a esta altura aproximadamente lo que sería el vértex o punto más alto del cráneo, cuando este cráneo se encuentra de lado en una posición anatómica. Entonces este punto, que sería el punto más o menos más elevado cuando el cráneo está en una posición anatómica, lo vamos a denominar vértex. Si seguiríamos yendo por esa línea media, después de lo que sería el bregma y el vértex, que se va a encontrar un poquito más atrás, vamos a encontrar que todavía más atrás va a aparecer otro punto craneométrico, que estaría justo aquí atrás, en la parte en la cual se unan ambas suturas. En este caso sería la sutura sagital y lo que sería la sutura lambdoidea. Este punto se va a denominar lambda y sería este de aquí.
el punto de unión de la sutura lambdoidea y la sutura sagital, lambda. Y más por atrás vamos a encontrar el último punto craniométrico de importancia, que sería el ilion, corresponde a la protuberancia occipital externa. Un punto accesorio a veces preguntado sería el obelion, corresponde a esta parte que se va a encontrar más o menos entre ambos forámenes parietales, donde la sutura sagital no tiene tantas indentaciones y se torna un poco más lisa. Ese sería el conocido como obelion. Los últimos dos puntos craniométricos de importancia que vamos a mencionar serían el pterium y el asterium. El pterium se va a encontrar aquí adelante, dentro de lo que sería esta fosa, que es la fosa temporal, y va a tener una forma de H. Este punto craniométrico es importante porque aquí se van a unir 4 huesos o 4 porciones de huesos. Vamos a tener el hueso frontal, el hueso parietal, el ala mayor del esfenoides y la porción escamosa del temporal. Va a tener una forma de H. ¿Por qué es importante este pterium? Porque es una parte muy delgada del cráneo y, además de ser delgada y frágil, va a tener por dentro de lo que sería el cráneo, es decir, en su cara endocraneal, el trayecto de la arteria meningia media y todas sus ramas, en una estructura que se conoce como hoja de higuera. Por tanto, es un punto importante porque un golpe a esta región va a producir fácilmente una fractura debido a que es una zona débil y delgada del cráneo, y además va a ser una fractura de importancia porque hay una arteria que está corriendo a la profundidad. Por tanto, se puede producir fácilmente un sangrado intracraneal importante. Y hacia atrás vamos a encontrar otro punto craniométrico, que es el asterium. Este asterium va a ser el punto en el cual se van a unir el parietal, el occipital y el temporal a través de su porción mastoidea. Esos serían los puntos craniométricos más importantes. Existen otros secundarios que suelen ser menos utilizados y mucho menos preguntados. Tal vez entre esos podríamos destacar el gonion, que sería el ángulo mandibular, o correspondería a la unión de la rama y el cuerpo de la mandíbula, esta parte de aquí, el gonion, el basion, que se encuentra aquí abajo en lo que sería el occipital, justo delante del agujero magno, y el opistium, que se encuentra justo detrás del agujero magno. Y el otro que sí suele ser preguntado, ya lo hemos mencionado anteriormente, sería el obelium, que era esta parte de aquí de la sutura sagital, que era un poco más liso, ahí entre ambos parietales. Bien, ahora vamos a hablar de lo que serían las partes del cráneo con un poco más de detalle. Por tanto, vamos a ver lo que sería este cráneo desde la visión externa. Ya habíamos hablado de que se dividía en un neurocráneo y en un viscerocráneo. Neurocráneo, todo lo que estaba protegiendo y conteniendo el encéfalo. Viscerocráneo, todo lo que era la parte de estructura de esqueleto de la cara o región facial. Cuando hablemos de lo que sería este neurocráneo, lo vamos a dividir en dos partes. En cuanto a la parte anatómica de su estudio, lo vamos a dividir en lo que sería un plano que va a venir por... Va a comenzar esta línea que divide el neurocráneo en una parte superior que sería la calota o bóveda craneal y una parte más inferior que sería la base de cráneo, que es donde apoya básicamente el encéfalo. Anatómicamente vamos a trazar una línea que va a ir por lo que sería comenzando por esta sutura de aquí, que va a unir al frontal y a los huesos propios de la nariz. Hacia los lados sería por lo que va a representar este borde, que es el borde supraorbitario o el arco supraorbitario. A los lados va a descender por lo que sería la apófisis frontal del cigomático y luego continuar por lo que sería el arco cigomático con sus dos porciones, la apófisis temporal del cigomático y la apófisis cigomática del temporal. Continúa por una línea que se va un poco más hacia atrás, superiormente a esta, que es la apertura del conducto auditivo externo, también conocida como meato auditivo externo. Se dirige posteriormente, básicamente por el mismo plano horizontal, por los restos de esa sutura que se conoce como sutura supramastoidea, y va a terminar en la región posterior, continuando por esta línea de aquí, que es la línea nucal superior, y se extiende hasta el punto en el cual ambas líneas nucales superiores se unen
en esta protuberancia que es la protuberancia occipital externa. De esta forma, todo lo que quede por debajo de esa línea que hemos ido trazando corresponde a lo que es la base del cráneo y todo lo que queda por encima corresponde a lo que sería la bóveda craneal. Hablando de lo que sería la bóveda craneal, por la cual vamos a empezar, vamos a describir varias estructuras que se van a ir viendo desde anterior hacia posterior. Y vamos a escribir primero las de la línea media y luego las de las regiones laterales. En la línea media vamos a encontrar este punto que ya hemos dicho que era un punto craneométrico que se conocía como nación. Desde ese punto, inferiormente, se va a encontrar la sutura internasal, que une ambos huesos propios de la nariz. Hacia superior o cefálico partiría de aquí una sutura que se conoce como sutura interfrontal en los niños y en los adultos se conoce como sutura metópica. Es el resto de la sutura que une los que en la vida embrionaria eran dos partes o dos mitades del hueso frontal, en este caso su escama. Dentro de lo que sería esta escama del frontal, vamos a ver que a los lados tiene una prominencia mayor que se denomina eminencia frontal, antiguamente llamada eminencia frontal lateral, para diferenciarla de esta de aquí, que es la eminencia frontal media, actualmente correspondiente con un punto craneométrico que sería la glabela. Encontraríamos a los lados, justo por lo que sería la cavidad orbitaria, este de aquí que es el arco supraorbitario, con dos detalles anatómicos, una apertura más lateral o externa que sería el agujero supraorbitario, por donde van a pasar la arteria y nervios supraorbitarios más el nervio nasal externo, y esta de aquí que sería la escotadura frontal, por donde van a transcurrir los vasos y nervios supratrocleares, denominados así porque a este nivel, en la cara inferior de este frontal o orbitaria, se encuentra una pequeña depresión que es la fosa troclear o fosita troclear, que está relacionada con la espina troclear, que va a dar inserción a la tróclea o pólea, por la cual el tendón del oblicuo superior va a tener un ángulo o una curva para ir a insertarse en el globo ocular. Bien, esto sería lo más importante de la parte anterior de la visión externa de la calota craneal, que está formada principalmente por toda esta porción de aquí del frontal que se denomina escama frontal. Esta se va a unir a ambos huesos parietales por medio de esta sutura que es la sutura frontal o coronaria, que se va a intersectar o va a cruzar con lo que sería la sutura sagital, que es la que une a ambos parietales y va a determinar un punto craneométrico que conocemos como bregma. Esta sutura sagital va a presentar varias indentaciones y en una parte que se encuentra entre ambos agujeros parietales, como habíamos mencionado, se volvió un poco más indentada, era como si dos superficies rectas sin indentaciones se encontraran una frente a la otra y ese punto se conoce como ovelion. Hacia los lados, dándole esta forma ovalada a la estructura que estamos viendo, vamos a encontrar las eminencias parietales. Y justo mediales a las eminencias parietales vamos a encontrar estos de aquí que son los agujeros los agujeros parietales. La vena emisaria de Santorini, que va a ser una vena que, como todas las venas emisarias, va a comunicar lo que sería la circulación endocraneal, es decir, la relacionada directamente con el encéfalo que queda dentro del cráneo, con la circulación venosa de fuera del cráneo, del cuero cabelludo o de la región facial. Bien, todo eso hemos visto en lo que sería el exocráneo. Si seguimos hacia atrás en el exocráneo, pasaremos de lo que era la visión superior, que era esta que tenemos aquí, a una visión posterior del cráneo. En esta visión posterior del cráneo continuaríamos un poco más hacia atrás de lo que serían el nivel de estos agujeros o forámenes parietales y encontraríamos el sitio donde esta sutura sagital se va a juntar con esta de aquí que es la sutura lambdoidea, este punto de aquí que se conoce como lambda. Vamos a tener que, si seguiríamos esa línea media, vamos a encontrar una elevación grande en el occipital que se conoce como protuberancia occipital externa y es el punto desde el cual saldrían lateralmente unos arcos que son las líneas nucales superiores, aquí a los lados, y más abajo de este nivel ya correspondería a lo que es la base del cráneo, por tanto lo vamos a describir a detalle con base de cráneo, pero sí podríamos mencionar
que más abajo se van a encontrar las líneas nucales inferiores. Todo esto de aquí corresponde a lo que sería la escama del occipital. Y a ambos lados de las suturas lambdoideas se van a encontrar frecuentemente estos huesos de aquí que se conocen como huesos suturales, también conocidos como huesos wormianos. Son unas especies de huesos pequeños que se encuentran al interior de una sutura. Los más comunes se encuentran en la sutura lambdoidea, pero también se pueden encontrar en las regiones adyacentes a la sutura sagital, en la sutura coronaria mucho menos frecuentemente, pero en todos los casos tienen la misma denominación, huesos suturales, debido a que se encuentran dentro de la sutura, también conocidos como huesos wormianos, del término worm en inglés, que significa gusano, debido a su estructura más o menos alargada, similar a la de un gusano. Bien, si continuamos describiendo lo que sería la parte externa del cráneo, en este caso hemos visto ya la calota en su visión anterior, su visión superior, su visión posterior, y ahora vamos a ver su visión lateral. En cuanto a la visión lateral, vamos a ver que está compuesta por el hueso frontal anterior superiormente, a los lados el hueso parietal que tiene una forma cuadrilátera más o menos, la vamos a describir a detalle en hueso parietal, en la parte posterior e inferior la escama del occipital, y a los lados vamos a tener toda esta región que se conoce como fosa temporal, debido a que está ocupada por el músculo temporal, que es uno de los músculos masticadores. Esta fosa temporal a su vez va a tener más o menos en lo que sería su región central el pterion, que es un punto craniométrico formado por el frontal, el ángulo anteroinferior de lo que sería el parietal, la porción escamosa del temporal y el ala mayor del esfenoides. Y era un punto de H que hemos dicho que era importante porque interiormente o en su cara endocranial corresponde al trayecto de la arteria meningia media. Cuando hablemos de esta visión lateral, lo que más va a destacar van a ser los límites de esta fosa temporal. Vamos a tener la línea temporal superior, que se encuentra tanto en el frontal como en el parietal, y la línea temporal inferior, que también aparece en ambos huesos. En la línea temporal superior se va a insertar lo que sería la aponeurosis del temporal, y en la línea temporal inferior se va a insertar el músculo temporal a través de sus fibras. Esta aponeurosis del temporal va a tener todo ese músculo y esas fibras van a confluir en esas direcciones, todas dirigiéndose hacia lo que sería la mandíbula, porque como hemos dicho era un músculo masticador, va a pasar por debajo de este arco que es el arco cigomático, que ya hemos mencionado sus dos componentes, la apófisis cigomática del temporal, que está aquí en un morado claro, y la apófisis temporal de este cigomático o malar, que es en un verde un poco más oscuro. Vamos a ver que esta fosa temporal va a estar delimitada por el nivel del arco cigomático en la parte más superficial, y si nosotros miraríamos por dentro de esta fosa temporal vamos a ver que también hay una línea a nivel de esta que es el ala mayor del esfenoides que se conoce como línea infratemporal, que va a separar la superficie externa de esta ala mayor del esfenoides en su porción temporal y la parte de abajo que va a ser la porción pterigoidea relacionada con las apófisis pterigoides que se pueden ver en una visión inferior. Esas de ahí que son las apófisis pterigoides del esfenoides. Bien, en esta visión lateral, yéndonos un poco más hacia posterior e inferior, tendríamos esta de aquí que se conoce como sutura supramastoidea. Ya la habíamos mencionado al ver la división entre lo que era la calota y la base del cráneo. Vamos a encontrar además esta parte de aquí que se conoce como apertura del conducto auditivo externo o meato auditivo externo. Más atrás vamos a encontrar todo esto de aquí que sería la región mastoidea de este hueso temporal. Si vemos la prominencia más grande sería la apófisis mastoides. Se ve también esta prominencia que sale anterior e inferiormente, que es delgada como una aguja, que es la apófisis estiloides. Se va a ver también lo que sería el ángulo, bueno, las partes de la mandíbula. Esta parte de aquí es el cóndilo mandibular que se va a articular con lo que sería la fosa condílea de este hueso temporal. Aquí atrás vamos a encontrar este agujero de aquí que se conoce como foramen mastoideo. Va a servir también para el paso de una vena emisaria. Eso es lo más importante en cuanto a la configuración externa de la calota.